la remodelación, ¿no? Entonces, otro comentario adicional es que este proyecto se va a llevar a cabo en 36 tiendas del país. Esto quiere decir que incluso uno de los requerimientos importantes del cliente, que son estas dos grandes marcas, es que resolviéramos todo de forma óptima y económica. Entonces, claro, los arquitectos e ingenieros que participaron en este proyecto tenían un gran desafío, una gran responsabilidad, porque este compromiso es a corto plazo. Se espera que máximo en 2 años esas 36 tiendas estén funcionando de forma conjunta. Y bueno, obviamente todo lo que involucra la remodelación prácticamente se tiene que multiplicar por 36, y a pesar de que vayas inaugurando tiendas a muy corto plazo, es muy poco probable que las ganancias que hay en las tiendas puedan financiar las remodelaciones de las otras tiendas. Entonces, realmente había que proyectar, ¿no?, de una forma muy económica y solucionar los problemas de una forma óptima. Entonces, les voy a comentar básicamente ya con el layout de tienda en un zoom, los distintos subproyectos que nos encontramos de estructuras en la hiperfarmacia, ¿no? Ya vimos que es un gran galpón industrial, una única estructura conformada por 6 naves. Básicamente esta alianza opera de forma separada, ¿okay? No opera de forma conjunta. Entonces, por lo tanto, hay que generar una división, ¿ok? Y obviamente entonces estaríamos hablando de 4 puertas: entrada y salida de la empresa de alimentos, entrada y salida de la hiperfarmacia. Entonces, dentro de esta hiperfarmacia nos vamos a encontrar con varios subproyectos de estructuras. Por ejemplo, uno de ellos es la división, ¿ok? Un muro, una tabiquería, una pared que separe ambas tiendas. En algún momento, como les comentaba, la primera y la segunda nave perdieron la parte posterior por un incendio de unas cavas. Entonces, en esta negociación se quería recuperar este espacio, por lo tanto se tuvo que hacer una ampliación de este espacio. Esto sería la droguería, ¿no?, y parte del almacén de la hiperfarmacia. Vamos a tener una estructura de farmacia que tiene aproximadamente unas 20 cajas, se lleva prácticamente unas 2 naves y media, bastante grande. Incluso sale a relucir, ¿no?, que lo que buscan es tener la farmacia más grande de Latinoamérica. Tenemos estructuras para apoyos de vidrio, tenemos la cercha de cajas, tenemos la fachada principal de vidrio y tenemos también la fachada exterior de alucobón, que es lo que vimos en una de las primeras imágenes, prácticamente de eliminar, ¿no?, esta gran imagen industrial de galpones a una imagen un poco más moderna, como una especie de caja, ¿okay?, donde vamos entonces a poder visualizar otro concepto, ¿no? Entonces ya podemos antemano ver un gran desafío. Esto es una marquesina, es un volado que prácticamente en la punta del volado nos vamos a extender con una pantalla de alucobón donde aproximadamente tiene 6 metros de altura. Entonces ya empezamos a ver un poco con la conceptualización de los subproyectos que el ingeniero estructural tiene parte importante, ¿no?, en la resolución del proyecto. Entonces la idea es mostrar cómo cada una de estos subproyectos, cómo los abordamos, qué complicaciones tuvimos y qué decisiones y criterios tuvimos que abordar. Entonces, básicamente lo que también quiero comentar con esto es que prácticamente todos estos subproyectos, a pesar de que pudieran sonar por separados e incluso pudieran también sonar, ¿no?, que pudieran dentro del proyecto estar distintos ingenieros estructurales abordando cada subproyecto, resulta que cada uno de esos subproyectos se guinda, se apoya de la nave del galpón industrial completo, donde prácticamente nos vamos a ver en la necesidad, ¿okay?, no solamente de trabajar esas estructuras independientes, sino también ver cómo esas subestructuras influyen en la estructura global, ¿no? Incluso podemos ver también en esta imagen que los equipos de aire acondicionado están en el techo. ¿Okay? Esta tienda no pueden operar sin aire. La remodelación prácticamente incluye que exista un buen ambiente dentro de la tienda.
y nos vamos a ver entonces que hay unas bases, unas plataformas donde se apoyan esos equipos. Obviamente, como parte de la remodelación, se compraron equipos nuevos que involucraron un cambio en la subestructura o en esta plataforma, que también entonces generó una influencia en el comportamiento de la nave global. Adicionalmente, también hay estructuras exteriores como la pérgola de entrada, un elemento arquitectónico vistoso. Tenemos el tótem de publicidad, que también tiene que ser modificado porque estaba hecho para una marca, ahora son dos. Entonces, bueno, obviamente se agranda la superficie para poder apoyar las dos marcas, y obviamente la influencia del viento ahora impacta no solamente sobre la estructura, sino también sobre la columna y la fundación. Entonces vamos a echar un vistazo de cómo es esa estructura en condición original, ¿okay? O en condición original no, cómo la visualizamos cuando no está operativa e íbamos a iniciar la remodelación. Entonces le vamos a mostrar un pequeño video y voy a ir comentando al respecto ciertas cosas de interés. Nos podemos dar cuenta que se ve claramente las 6 naves, son columnas circulares en la parte interior, en la parte exterior son cuadradas, son prácticamente perfiles tubulares, los verticales o las columnas, fabricados por una empresa de acero nacional. Las vigas, correas y vigas auxiliares son perfiles de almayena, perfiles electrosoldados, ¿okay? También realizados por una empresa que fabrica acero a nivel nacional, es decir, se resolvió todo con perfilería nacional. El techo es un techo tipo sándwich, ¿okay? Que tiene como una especie de aislante. Ese techo tiene una rigidez considerable y permite que la separación de correa sea, digamos, bastante buena. Puede manejar separaciones entre 2 metros, 3 metros, pudiera llegar hasta 3.50 metros, ¿no? Cosas muy importantes, ¿no? que me llamaron la atención incluso en el momento en que realicé la visita, y que sencillamente me llamaron la atención porque no lo había visto nunca en la práctica, no me había topado con una tipología estructural de esta forma. Okay, por lo general cuando usamos vigas auxiliares, voy a recordar un poco acá las dimensiones, déjenme ver si puedo conseguir una imagen. Okay, este es el pórtico transversal, en esta dirección sería el pórtico longitudinal, estaríamos hablando de aproximadamente 24 metros, okay, entre columnas transversales, es decir, el galpón a 2 aguas tiene 24 metros, y longitudinalmente las columnas están separadas cada 16 metros, ¿no? Entonces, para poder acortar esa longitud de la correa y que pudiera dar una correa pequeña, ese elemento secundario que fuese económico, se vieron en la necesidad de colocar unas vigas auxiliares. Son 2 vigas auxiliares. Si dividimos esos 16 metros en 3 espacios, cada viga auxiliar está a cada 5,33 metros aproximadamente, y de la viga auxiliar a la viga principal estaríamos también en unos 5,33 metros, ¿no? Pero obviamente la viga principal está conectada a momento, tiene una conexión rígida. Aquí se ven los diafragmas con el emplate, está acartelado, está realizado mediante una sección variable, es una conexión a momento, y obviamente esta conexión es sumamente rígida. Cuando evaluamos entonces la viga longitudinal, que tiene 16 metros, que también se convierte en viga de carga, donde se apoya esta viga auxiliar, por lo general es tendencia, ¿no?, articular, ¿okay? O conectar a corte la viga auxiliar a esa viga longitudinal. Por lo que obviamente esa llegada no es tan rígida, tiene una articulación, esta viga tiende a deformarse. Debido a esta conexión, también esta viga tiende a deformarse mucho más que la principal, e incluso nos pudiéramos encontrar en unas deformaciones un poco raras. Si nos montamos en el techo, vamos a ver que aquí hay una deformación, acá hay una deformación más grande, acá hay otra deformación más grande, y luego vuelve a subir, ¿no? Eso incluso pudiera ser un poco peligroso por razones de estancamiento de agua,
el techo se deforma y pudieran ocurrir filtraciones en el futuro. Una serie de consideraciones que pudiéramos tomar en cuenta, ¿no? Pero me llamaba muchísimo la atención que la viga auxiliar era prácticamente del mismo tamaño, incluso es un poquito más grande, son 25 milímetros más grande que las principales, pero veía esta cartela o este reforzamiento que prácticamente simulaba como un aumento de rigidez. No sé si llamarlo una conexión totalmente rígida, pero sí pudiera ser semirrígida, y obviamente esta rigidez tenía una influencia notable en la deformación que teníamos acá. Obviamente no me había percatado muy bien de los efectos que pudiera generar esto. Sencillamente fue una impresión visual, porque nunca había proyectado una estructura de esta forma y particularmente nunca la había visto, y me dio bastante curiosidad, hasta que obviamente me enteré que iba a ejecutar la ampliación de justamente esta nave industrial, y obviamente me vi en la necesidad de modelar la estructura, ¿no? Y adicionalmente todos los subproyectos que vamos a mostrar al final van guindados o posicionados dentro de esta estructura, y al final me vi obligado a conocer el comportamiento de este galpón completo. Y bueno, lo vamos a ir mencionando más adelante. Entonces este video lo que busca es un poco, ¿no?, entrar en calor con lo que sería la tipología estructural y básicamente los miembros estructurales que conforman este galpón. Vamos a iniciar con el primer subproyecto, que tiene que ver con la pared divisoria que divide las dos tiendas o los dos espacios grandes, y vamos a mencionar sus características, ¿no? Obviamente esta pared, como les comenté, es necesaria porque ambas marcas operan de formas diferentes y separadas, son marcas independientes, entonces tenemos que hacer una división. Esa división por lo general se realiza comercialmente en la mitad de la tienda para que ambas marcas tengan la misma área, pero muchas veces el criterio se cambia, ya sea porque esta tienda, por ser de alimentos, tiene cavas, y para no comprometer el frío, bueno, muchas veces se ve desplazada, ¿no? Y también el otro criterio a nivel estructural es que la podemos hacer coincidir, ¿okay?, con un eje estructural, para que la pared en la división transversal tenga la rigidez suficiente. Es una pared de aproximadamente 8 metros de altura, es una pared realizada con bloques de concreto obra limpia, trabada y prácticamente confinada a través de machones metálicos, ¿no? Entonces se colocan machones metálicos cada 4 metros aproximadamente, vigas intermedias, para más o menos manejar paños de 4x4 aproximadamente. Entonces acá podemos ver la columna existente de galpón, el eje de la viga longitudinal, y entre esos 16 metros dividimos en 4 metros y colocamos entonces las columnas de la pared y las vigas intermedias. Como le comenté, es una pared realizada de bloque concreto, obra limpia, con un concreto de 15 centímetros de espesor, donde prácticamente usamos columnas y vigas de aproximadamente 15 centímetros para que el bloque calce prácticamente perfecto, ¿no? Como les comentaba, tratamos entonces de colocarnos en un eje estructural que obviamente va a ayudar a nivel estructural esa pared, por lo alta que es. Tiene aproximadamente 80 metros lineales, 7.50 metros de altura, y prácticamente la construcción son 600 metros cuadrados de pared. Vemos acá el proceso de fabricación. Por lo general nos apoyamos directamente sobre el piso industrial existente, perforamos, abrimos un diámetro un poco mayor al del perno de anclaje, usamos anclaje posterior, usamos epóxico, entonces de esa forma colocamos el perno, colocamos la plancha y pasamos entonces a colocar las columnas. Acá hay ciertos comentarios que les voy a ir haciendo. Por lo menos la cantidad de pernos es importante y considero que no es necesaria, ¿no? La plancha tiene un espesor también más o menos grande, y también entonces les quiero comentar que
que prácticamente yo me involucré en el proyecto ya después que esta pared estaba construida. Incluso tomé varias decisiones para posteriores construcciones de divisiones en otras tiendas, ¿no? Acá vemos el proceso, ya prácticamente todas las columnas de la pared instaladas sobre el eje, ya hay un avance importante en la pared inferior, colocación de vigas, y nos va a llamar un poco la atención, voy a hacer un poco de hincapié en estos elementos secundarios, estos ángulos que permiten la guía, ¿no? Para que encaje el bloque. Ya vamos a comentar también otros usos de estos elementos suplementarios. Vemos también acá la plancha base con un grado de nivelación con un espesor bastante fuerte. Vemos unos rigidizadores, ¿no? Y básicamente bastante exagerado, ¿no? Para la función que va a cumplir la pared. Entonces acá vemos más al detalle, vemos el grado de nivelación, una plancha de espesor considerable, 8 pernos de anclaje, el ángulo soldado a cada una de las columnas de la pared, ¿okay? Que como les comentaba sirve de guía, no sirve de trave, ¿okay? Sencillamente el bloque llega, y muchas veces estos elementos suplementarios se usan para esconder la grieta que se genera entre la fijación o la pega o el mortero que une el bloque con la superficie metálica, ¿no? Entonces obviamente por ser una superficie metálica el mortero no se adhiere correctamente, y sencillamente en esa unión entre el perfil metálico y la pared, en esa capita de mortero que puede ser de unos 2 centímetros, 3 centímetros, prácticamente tiende a salir una grieta, ¿no? Entonces estos ángulos no solamente son de guía, sino que también tapan esa fisura que se pudiera generar en el tiempo. Entonces vemos claramente en la imagen también que el elemento de guía o que esconde la posible fisura está colocada en todas las columnas, está colocada en las vigas, y cuando estimamos el presupuesto de lo que se llevaban estos tipos de criterio, ¿no? De estos ángulos, vimos que tenía una gran influencia en el presupuesto total de construcción de la pared a nivel de materiales. Entonces, bueno, obviamente hicimos varias propuestas. Acá vemos otras imágenes, ¿no? Donde muestra las pruebas que estaban haciendo. Miren acá otra vez nuevamente el grado de nivelación con los rigidizadores y todos esos elementos secundarios, ¿no? Obviamente realicé un proyecto estructural con unas nuevas reformas donde pudiéramos lograr una optimización y un mejor comportamiento. Entonces vean que a pesar de que es un elemento divisorio arquitectónico, que muchas veces no se considera estructural, en este caso sí lo consideramos como un elemento estructural, no solamente porque va a recibir carga, pues realmente no necesariamente es así, ya la estructura estaba en capacidad de soportar todas las cargas, incluso ya estaba deformada, pero obviamente involucra elementos estructurales que necesitan ser analizados y que adicionalmente necesitan ser optimizados. Entonces, bueno, obviamente cambiamos un poco el diseño. Okay, bajamos un poco el espesor de la plancha, consideramos que esas columnas están articuladas, dejamos solamente 4 barras de anclaje en los extremos, de la misma forma, anclaje posterior con epóxico. Decidimos trabar la pared, ¿no? Para que se una, soldar unas barras de refuerzo, aproximadamente cada 60 centímetros, cada 3 hiladas de bloque, aproximadamente 20 a 30 centímetros de longitud, que se colocan entre la capa de mortero que se genera entre esas hiladas, ¿okay? Para que la pared quede totalmente unida. Y adicionalmente cambiamos el ángulo por unas pletinas que son un poco más económicas, pesan menos y sirven entonces para disfrazar la posible grieta, ¿no? Entonces obviamente generamos un producto de estructura. También generamos unas pruebas en otra división. Vean que no quisimos utilizar el ángulo ni utilizar la pletina. En este caso se colocaban unas barras de refuerzo a lo largo de toda la columna y con unos horizontales, y también incrustábamos unas barras de refuerzo, ¿okay? Donde rellenábamos ciertas partes del bloque, y este refuerzo prácticamente trataba de evitar
que las grietas salieran en esa capa de mortero, ¿no? Funcionó bastante bien, incluso esta es una de las paredes que mejores ha quedado. Incluso ven acá la plancha como está optimizada, no tiene esa cantidad de pernos, no tiene los rigidizadores, no tiene el grado de nivelación, los pisos están bastante nivelados, ¿okay? Entonces básicamente se puede tener una superficie de apoyo totalmente uniforme y transferir la carga al piso en este caso, ¿no? También entraba en las vigas para poder quitar esos ángulos también suplementarios y básicamente tener otra forma de construcción de pared, ¿no? En este caso, como les comentaba, funcionó bastante bien, pero para los contratistas podía ser bastante engorroso estar aplicando esta forma de construcción de la pared. Incluso les comentaba que son 36 tiendas, llevamos construidas 6, pero están ubicadas en distintas partes del país, entonces no necesariamente siempre el mismo contratista el que ejecuta la pared, y nos encontramos entonces, por ejemplo, esto se hizo en la segunda tienda. En la tercera tienda la persona le costó bastante, ¿okay? No estaba muy familiarizada, había que estar constantemente explicándole la función, estaba incluso renuente a ejecutar los trabajos de esta forma. Entonces nos vimos en la necesidad de volver, ¿no?, a esconder, ¿no?, o a proteger esa zona mediante las pletinas, ¿no? Entonces básicamente es una actuación combinada entre esta barra de refuerzo para trabar el bloque al perfil, y adicionalmente colocamos estas pletinas que son bastante livianas y económicas para esconder la posible grieta que se pudiera generar. Y acá el criterio no pareciera ser estructural, pero siempre que aparece una grieta en una estructura posteriormente construida, siempre van a llamar al ingeniero estructural y siempre va a existir una sensación de que es producto de una mala práctica o es culpa del ingeniero estructural. Entonces es bueno tomar un criterio y poder entonces tratar de involucrarse para que en estas obras arquitectónicas no se generen ese tipo de grietas. Entonces, bueno, ven los planos de detalle, ven esta forma de construcción. En la actualidad ya lo estamos ejecutando con las pletinas, como se ven acá, ¿ok? Otro caso que nos encontramos es en una división, por ejemplo, transversal en el galpón, donde dividimos espacios. Por lo general dividimos el RM, la recepción de mercancía, y la droguería, donde la fachada o la pared en la parte inferior es de vidrio. ¿Okay? Entonces nos encontramos en que existe pared en la parte superior y pudiéramos entonces encontrarnos en un problema, porque cuando la pared es completa, básicamente la carga se va transfiriendo a las vigas, pero adicionalmente la viga por debajo tiene una pared de bloque que ayuda a esa transferencia de carga por contacto. Pero en el caso en que existe un vidrio, ¿okay?, debemos verificar que la viga intermedia puede no solamente soportar el peso de la pared en 4 metros, sino que adicionalmente no tenga una deflexión importante, ya sea porque pudiera afectar el vidrio en el futuro o porque sencillamente cuando se vaya a colocar el perfil del vidrio se va a notar que no está perfectamente nivelado. Incluso el vidriero o la persona encargada de montar el vidrio se va a quejar si efectivamente esa viga tiene una deflexión pronunciada. Entonces acá mostramos el proceso de construcción de esas divisiones transversales, donde prácticamente podemos asumir una viga simplemente apoyada con una carga distribuida, ¿okay?, que asocia la carga de esta pared que está por encima de esa viga, y poder entonces controlar no solamente la resistencia sino también la deflexión. Obviamente la viga que estamos acostumbrados a utilizar como viga intermedia no tiene una deflexión excesiva y hemos podido entonces colocar el vidrio sin ningún inconveniente. El otro subproyecto que vamos a conversar es la ampliación del galpón. Como les recordaba al inicio de la presentación, son 6 naves completas, producto de un incendio en unas cavas. Estas 2 naves perdieron la parte posterior, incluso vean, así se encontraba cuando empezamos a hacer la remodelación, una mezanina bastante afectada. Prácticamente la nave la desmontaron completamente y prácticamente se quedaron con el espacio donde realizaron un estudio
vino un especialista y determinó que de este eje hacia adentro la estructura no había sido afectada. Entonces todo lo que quedó de esa estructura hacia atrás prácticamente quedó inservible. Entonces, para ampliar esta nave, lo primero que realizamos obviamente fue el desmontaje de todo esto. E incluso, como acá se encontraban unas cajas, hay pisos desnivelados, si rompíamos el piso nos encontrábamos el aislamiento, eran unas cajas de congelación y bueno, prácticamente hubo que hacer un tratado de todo esto. Básicamente, la intención acá es tener cuidado, ¿no? con cuando necesitamos ampliar una nave y qué consideraciones debemos tener. Acá les vuelvo a mostrar incluso el espacio, ¿okay? A la parte izquierda, esta parte de acá, esta parte posterior es justamente esta zona que muestro acá con la flecha y el cursor del mouse, que se cerró obviamente y se perdió ese espacio, ¿no? Acá se quería construir la droguería, específicamente para este proyecto fue donde me llamaron, porque habían tomado la decisión de igualar tal cual los perfiles que ya existían en el galpón, igualar y continuar bajo la misma configuración. Obviamente esa decisión tenía algo lógico, es que si anteriormente existía este espacio construido en estructura, era exactamente igual a la estructura que estamos viendo en esta imagen, los mismos perfiles, la misma separación, 24 metros entre columnas transversales, 16 metros entre columnas longitudinales, las vigas auxiliares, todo exactamente igual. El tema está en que realmente las condiciones ya no son las mismas. Entonces, por esa razón, no necesariamente vas a poder continuar bajo la misma configuración de perfiles. Y me regreso unas láminas atrás para que se entienda lo importante que es analizar todas las condiciones, ¿no? Vean que cuando el galpón se construyó y operaba normalmente, eran 6 naves completas. La parte posterior de estas naves se perdieron. Entonces esta parte no existe, ni esta tampoco, y nosotros íbamos a recuperar este espacio, es decir, 24 metros entre eje y eje y 32 metros en longitudinal, es decir, 3 columnas, cada 16, ¿okay? Esta que es existente y vamos a colocar 2 en este eje y formaba la ampliación del galpón de 24 por 32 metros. Pero la conexión entre vigas auxiliares es semirrígida y ayudaba a las deformaciones. Recuerden que les comenté la rigidez que proporcionaba esas cartelas y esa conexión rígida o digamos mejor semirrígida, ¿no? Ya en este espacio no la iba a lograr porque no tengo la continuidad. Entonces me voy nuevamente, vean acá en esta imagen las cartelas, la conexión semirrígida que les hablaba. Y cuando me vengo a la ampliación no voy a tener este elemento de continuidad. Entonces esa viga ya no va a tener esa conexión semirrígida, va a ser una conexión articulada o una conexión a corte donde las deformaciones van a ser aún mayor. E incluso es posible que incluso el perfil, si lo igualo, ni siquiera cumpla con resistencia. Entonces, obviamente pedí unas semanas para poder analizar el galpón existente y poder analizar la ampliación y efectivamente llegamos a la conclusión de que no se podían igualar exactamente los perfiles, ¿no? Acá muestro el modelo estructural. Vean entonces las deformaciones que les comentaban. Vean que en las naves existentes, en el pórtico que coincide, el pórtico de carga que coincide con las columnas o con el eje principal, la deformación en la cumbrera no es tan grande o es menor a las deformaciones que hay en la viga auxiliar, incluso tomando en cuenta esa conexión semirrígida, la continuidad de las cartelas. Entonces vean lo que le comentaba, las deformaciones, ¿no? Si me ubico en el eje estructural, la deformación es un valor, a medida que me acerco a la viga auxiliar baja un poco más, se mantiene prácticamente constante y vuelve a subir. Entonces en esta imagen se aprecia que incluso esto fue a propósito, si articulo
la viga auxiliar, vean la deformación que tiene el perfil existente. Entonces parecía muy lógico, la diferencia entre perfiles principales y auxiliares era prácticamente nada, 25 milímetros. Pero yo no podía continuar con la misma estructura porque en esta zona no tengo esos elementos adyacentes que me dan esa conexión semirrígida, y me viene la necesidad de evaluar esas deflexiones. Por lo tanto, poder entonces incrementar el perfil de la viga auxiliar en comparación al de la viga principal, que sí iba a estar conectado a momento. Entonces iba a tener una viga principal un poco más pequeña, una viga auxiliar un poco más grande, para tratar de nivelar esas deformaciones. Adicionalmente, nos ayudamos, porque aquí íbamos a cerrar con pared. Entonces había que colocar unos machones, aumentamos un poco más esos machones, los hicimos columna estructural, para también bajar la viga longitudinal, porque claro, ya habían contabilizado el continuar con los mismos perfiles, no los habían comprado todavía, gracias a Dios, pero ya tenían unos kilos de acero, ya tenían más o menos cuánto iba a salir, y no podía incrementar todo así de la nada porque el presupuesto se iba a incrementar. Entonces tuvimos que hacer una compensación de kilos, donde se elaboraron muchísimas propuestas para ver qué condición era incluso más económica a la que ellos ya habían planteado. Y nos vimos en la necesidad entonces de elaborar 11 modelos, donde pudimos evaluar que el principal, habían unos elementos, el principal no, sino que si resolvíamos la ampliación con los mismos miembros estructurales que tenía el galpón existente, nos íbamos a encontrar con unas demandas de capacidad a nivel de resistencia excedidas, unas flechas o deflexiones bastante excesivas. Vean que el costo estimado era bastante económico, y empezamos a hacer distintas propuestas, 11 con exactitud, y logramos entonces obtener una ganadora, que fue la que les mostré en pantalla, que podía entrar dentro del margen y que prácticamente entonces solventaba el tema de la compensación de kilos. Entonces 11 propuestas tuvimos que analizar, poder llegar a la ganadora y poder entonces resolver. Entonces vean lo importante que es no tomar decisiones sin antes analizarlas. Todo lo que vayamos a hacer estructuralmente debemos analizarla, ya sea de forma manual, mediante un modelo con software de última generación que nos permita obtener los resultados y posteriormente analizarlos y poder tomar las decisiones pertinentes para que las estructuras se comporten adecuadamente. Obviamente también tuvimos que hacer un levantamiento, porque producto a las deformaciones que nos llamaba la atención en función a la configuración de ese galpón existente, mediante esas conexiones de vigas auxiliares, logramos determinar cuánto eran las deformadas, las medimos con topografía, comparamos los modelos de análisis con ese levantamiento de campo, vimos que eran bastante similar, y nos dio el punto de partida para conectarnos y poder entonces seleccionar los perfiles para poder mantener una deformación uniforme de esa nave que estamos ampliando, que estamos cambiando ciertas condiciones y que se parezca a las condiciones existentes de la nave. Entonces acá mostramos cómo hicimos la construcción de esa nave. Vemos obviamente el material llegando fabricado ya del taller, los equipos que alquilamos para el montaje de la estructura, la conexión de empalme, la apretada de los pernos, la preparación de la viga longitudinal con las columnas para poder luego montar el pórtico transversal y que tenga la conexión. Acá lo vemos prácticamente montado sin correa, con arrastramientos de techo. Y acá les dejo un video cortesía de la empresa que fabricó y montó la estructura, que muestra prácticamente todo el proceso de fabricación y montaje, ¿no? Entonces lo primero que iniciamos después del proyecto de ingeniería, después de los cálculos, después de los planos que entregamos de ingeniería de detalles, pasó a manos de la empresa que fabricaba, montó su modelo tridimensional en un software como Tecla, logró poder entonces establecer sus planos de fabricación, sus planos de montaje, con exactitud conocer todas las piezas y medidas de los materiales para poder fabricarlas. Entonces acá podemos ver un modelo de lo que sería esa ampliación al detalle. Iniciamos con todo lo que sería el desmontaje de lo que no servía o lo que ya estaba en no condiciones estructurales. Hicimos todas las demoliciones, desmontaje. Al mismo tiempo el taller ya estaba fabricando los perfiles para
para ir ganando tiempo, preparando todo lo que sería el corte de columnas, planchas, los diafragmas, para que no existiera soldadura directa en los tubos y se generaran conexiones semirrígidas. Es decir, todas las condiciones para generar que ese modelo matemático que analizamos realmente se comportara muy similar en la vida real, ¿no? Acá vemos el taller donde se prepararon todos los miembros estructurales, el plasma para fabricación de planchas, las planchas extremas de cabeza o el end plate, cartelas, los anillos, los anillos y el diafragma para la conexión entre perfiles electrosoldados o perfiles de alma llena llegando al tubular, los arrastramientos de techo y bueno, prácticamente todos los miembros estructurales fabricados en taller para ser llevados al sitio y sencillamente montarlos, ¿no? Y hacer los ajustes que tengamos que hacer en campo. Acá se muestra el montaje, el pickman. Iniciamos con el montaje de las columnas, luego la viga longitudinal, donde obviamente como tenía 16 metros la preparamos para empalmarla en sitio mediante una conexión end plate y iniciamos entonces con el montaje. Acá los dejo un poco para que observen la preparación del pórtico transversal, la subida. Nos agarró también en temporada de lluvia. Colocación de los arrastramientos de techo y montaje de las correas. Terminamos desmontando la mezanina, incluso este piso era perteneciente a unas cavas, había desnivel, nos encontrábamos el aislamiento, tuvimos que romperlo todo y prácticamente también construir de nuevo el piso, desmontar la pared de esta división para que unificáramos el espacio, ¿no? Aquí se ve el galpón totalmente montado, montaje del techo tipo sándwich. Okay, que también tenía una diferencia de altura con respecto al sándwich que era existente de la nave. El de la nave era 5 centímetros, este es de 10 y bueno, tuvimos que tratar ahí ese empate y ese empalme para evitar filtraciones y problemas futuros. Otro subproyecto que nos encontramos dentro del proyecto fue la estructura de farmacia, la farmacia más grande de Latinoamérica. Vean que es sumamente larga. Y básicamente eso es una cenefa, ¿okay? Que es construida de escayola, que lleva ciertos bastidores de publicidad, ciertas letras que identifican la farmacia. Y en este caso había que preparar una estructura para poder entonces construir la escayola y poder colocar todos los accesorios de publicidad, letras de farmacia, lámparas, instalaciones, etcétera. Esto es una estructura que igual planteada arquitectónicamente va colgada de los elementos estructurales del galpón, por lo tanto debemos analizarla y poder entonces diseñar la estructura que va a soportar las cargas de esa cenefa y adicionalmente pasar esas cargas al galpón, ¿no? Podemos ver que en algunos casos podemos agarrarnos de algunos elementos tipo correa, ¿okay? Para poder cerrar y colocar los perfiles que van a ser sujetados o de donde se va a sujetar la escayola. Okay, y a veces es necesario colocar incluso de viga auxiliar a viga auxiliar una viga corrida para poder bajar, okay, los tensores a una distancia considerable, que podamos colocarlos horizontales y que la escayola y toda la carga que se va a generar, esa estructura la pueda soportar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hacemos nuestra estructura metálica y de igual forma todas esas reacciones o mediante un modelo unificado debemos tomar en cuenta este peso en el galpón, ¿no? Entonces acá se ve la estructura metálica, se ve más o menos el plano, incluso el soporte de las letras, ¿okay? Porque se hace la estructura para sostener la escayola, pero estas letras son fijadas. Entonces arquitectónicamente se fija con la gente de diseño cuál es la ubicación de esas letras y se le dejan preparados los perfiles en la construcción para que puedan fijar las letras y los bastidores de una forma conveniente. Acá vemos el proceso de construcción, las imágenes en el proceso de construcción, el plano, y vamos a poder entonces ver el render de cómo sería la farmacia y vemos cómo queda en la vida real, ¿okay? Bastante similar.
obviamente todos esos elementos estructurales van escondidos de la escayola o de lo que sería la cenefa de farmacia. Y obviamente acá nos permite optimizar muchísimo porque son perfiles que no se ven, ¿no? Caso contrario es el subproyecto de la cercha de cajas, ¿okay? Que es una caja que va prácticamente guindada también del techo y va sobre las cajas de pago. En esa cercha se esconden todas las instalaciones de redes, todo el sistema que se necesita para el funcionamiento de las cajas de pago, ¿no? Arquitectónicamente también decidió que va guindada, quería algo que se viera relativamente robusto en comparación al galpón, ¿no? O sea, que tuviese una simetría, sino una concordancia por ser un elemento guindado y que en este caso sí va a ser visible, ¿no? Incluso tú estás haciendo tu cola para pagar y prácticamente por dentro ves la estructura, es totalmente visible, entonces no tiene que ser desproporcionada y tiene que mostrar un grado de seguridad porque de paso va guindada y permanentemente está sobre los usuarios que están pagando, ¿no? Esa cercha de caja obviamente tiene que aguantar todo el revestimiento el cual se le coloca, más los accesorios adicionales como estas setas que las hemos construido de distintos materiales, las letras que identifican las cajas, los monitores, etcétera, ¿no? En este caso particular hay un comentario bastante interesante. Acá vemos la cercha de caja del proyecto que estamos mostrando. Y en algún momento recibí algunas críticas porque consideraban que estos perfiles eran muy grandes para lo que estábamos desarrollando, ¿no? Y el comentario es que justamente este subproyecto en particular no estaba decidido del todo, ¿okay? No estaba del todo el alcance bien definido, no estaban los detalles realizados, incluso la construcción de esta tienda, que fue la primera tienda que se inauguró, las decisiones iban prácticamente a medida que se iba armando la tienda o se iba construyendo, eran muy cambiantes, ¿okay? Había que estar prácticamente muy pendiente de todos los cambios al día que se pudieran ir ejecutando a nivel arquitectónico, y ese cambio arquitectónico tenía que rápidamente manejarse entre las distintas disciplinas, ¿no? Entonces había ese comentario, pero resulta que como el proyecto arquitectónico no estaba del todo definido, yo no tenía muy claro el peso de realmente el peso que iba a tener la cercha, ¿no? Entonces, de igual forma no son perfiles robustos, son los perfiles estructurales digamos más livianos del catálogo, y la altura de la cercha la gobernó obviamente arquitectura. Entonces, bueno, recibí ciertas críticas y resulta que cuando llegaron las setas aparecieron con una seta de 300 kilos porque el plano arquitectónico no especificaba los espesores de la madera que se iba a utilizar. Él quedó en manos del carpintero. El carpintero compró y armó su seta, y resulta que cuando la estaban intentando bajar a la gandola, aproximadamente 10 personas no la podían bajar. Automáticamente recibí la llamada para ir al sitio, y cuando vi, obviamente prohibí el montaje de esa cercha, de esta seta en la cercha. La cercha sí tenía unos factores de seguridad que podía aguantar alguna sobrecarga que yo no había estipulado, porque obviamente tenía desconocimiento y tuve que tomar mis factores de seguridad. En ese caso, si no conocemos todo el alcance definitivo y no estamos seguros de los acabados, tenemos que tomar factores de seguridad. Y bueno, obviamente mandamos a reconstruir estas setas un material más liviano. Incluso en la actualidad la hacemos de drywall, es bastante liviano y versátil, ¿no? Incluso el acabado queda bastante bien. Entonces, bueno, esa es la historia. Nosotros siempre debemos optimizar, lo importante, diseños óptimos y económicos, pero en caso de no tener la información completa tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El concepto de no poder permitir montar esto, incluso si revisáramos la cercha y la cercha pudiera aguantar esta condición de carga, es un poco peligroso porque es una estructura guindada del galpón. Es una estructura que permanentemente estará encima de todos los usuarios que apliquen la caja. Entonces, ya hacer estructuras pesadas que van a generar ese signo de peligro no es ni lógico ni correcto, ¿no? Entonces, eso fue el criterio que utilizamos para el diseño de la cercha de caja, y bastante impactante y bastante llamativa, ¿no? Incluso recibe muchos comentarios
a la hora de que las personas entran a la tienda. Incluso se genera un símbolo. En algún momento se discutió el cambiar, pero las personas hablaban también del elemento, cómo se veía tanto arquitectónicamente como estructuralmente, esa fusión que prácticamente se convirtió en un símbolo para las otras tiendas. Acá se ven los planos de detalle, vemos la estructura del galpón, como la colocación de vigas adicionales para poder bajar los tensores y que se vean de forma simétrica. Vemos cómo se cuelga el galpón y los planos, obviamente, de detalles de la cercha como tal. Una cercha totalmente tridimensional, con cerchas longitudinales y transversales y los perfiles de arriostramiento de los cordones inferiores de esa cercha. Y que permitan también tomar la seta, ¿no? Entonces, bueno, también hacemos planos detalles y bueno, ya vamos viendo que varios subproyectos han ido cargando al galpón, ¿no? Tenemos la estructura de cajas, tenemos la ampliación del galpón que en algún momento se volvió a conectar con estructuras existentes, la cercha de caja totalmente guindadas y bueno, ya más o menos estamos entendiendo que no nos escapamos ni un poquito de poder tener todos esos modelos independientes, incluso un modelo general donde podamos incorporar todo y poder tener entonces la revisión completa del galpón ante todas estas nuevas cargas. Tenemos el vidrio azul, esto es algo bastante sencillo, pero no lo quiero dejar pasar. Son comentarios de nivelación que tienen que ver también con la elección de perfiles para que la soldadura no los doble o no haga perder el nivel. Podemos ver acá cómo era en situación original, una mezanina totalmente descuidada y esto iba a ser las oficinas administrativas de la tienda. El vidrio no llegaba completo hasta el techo, incluso el eje no pasaba exactamente por el eje de la mezanina y nos vimos entonces en la obligación del galpón de sacar unos perfiles, ¿okay? Del correa, del elemento que podía pasar a nivel de ese vidrio para poder colocar un horizontal sostenido de todos esos tensores agregados y poder cerrar con un marco para que el vidriero pueda colocar su perfil de vidrio y poder colocar su vidrio azul. Al final el vidrio azul o el vidrio de las oficinas está apoyado directamente sobre los perfiles de la mezanina, no carga al perfil de marco superior, pero el martillo de escayola para poder entonces hacerlo más estético es lo que termina cargando el perfil y termina cargando al galpón. Acá vemos cómo era en situación original, vemos el render que planteó arquitectura y aquí lo vemos ya en condición operativa. Algo similar a lo de las paredes divisorias transversales ocurre en la fachada. Obviamente la renovación de imagen contemplaba tumbar todo lo que era pared y antepecho y hacer una única fachada de vidrio que generara innovación y algo moderno y que fuese llamativo a la hora de ir a visitar las tiendas, incluso que se vea de afuera hacia adentro. En este caso las vigas intermedias, algunas no tienen tiendas, algunas tiendas sí tienen y no están al nivel de tope del vidrio y es necesario entonces generar una viga, ¿okay? Para que el vidriero pueda entonces apoyar su perfil de aluminio y colocar su vidrio y en ese caso particular incluso podemos ver acá que queda un espacio que muchas veces es rellenado de bloque o de cualquier tipo de material con un acabado específico que decide arquitectura y debemos conocerlo para tomar en cuenta esa carga y poder entonces verificar que esta deflexión no va a ser excesiva y que el perfil obviamente cumple con la resistencia para poder aguantar esa carga que se le aplique encima y que no va a comprometer en el futuro al vidrio. Incluso también como comentario general, en este caso en esta tienda en particular la puerta era grandísima, la puerta de entrada 5.50 metros donde se le tenía que diseñar su viga carril o por donde ella se guindaba y rodaba porque era una puerta de vidrio guindada donde no tenía ningún tipo de soporte en el piso y bueno, tuvimos que también ingeniarnos acá para hacer todas las conexiones posibles y poder entonces mantener la estabilidad de la viga y de la puerta. Incluso fue un trabajo conjunto entre la persona que iba a montar el vidrio porque obviamente tenía un carrito, tenía unos trolleys y teníamos que agarrar ese vidrio con las arañas de sujeción y obviamente bueno, tuvimos que seleccionar las arañas en conjunto. Yo estimé el peso del vidrio, todo guindado, cuánto de carga iba a recibir cada araña y en función a eso poder seleccionarla de forma adecuada.
Ahora pasaríamos al subproyecto más interesante, ¿no?, de todo el proyecto de estructuras de esta tienda, que generó también el desafío más relevante y que involucró la toma de decisiones y los criterios más atrevidos desde el punto de vista estructural, ¿no? Acá la intención es generar el cambio en la fachada. Vean la situación original, una fachada bastante desactualizada, se aprecian las naves, está bastante fea. ¿Okay? Ya vieron que quitaron todos estos kioscos, tumbaron el antepecho, desmontaron todos esos vidrios y construyeron una fachada de vidrio donde la tienda puede verse del estacionamiento, y obviamente verlos acá arriba, las naves industriales, no era tan vistoso. Entonces la idea es construir una fachada en la punta de la marquesina o en la punta del volado, ¿okay?, donde le cambie esta imagen industrial por una imagen un poco más moderna. Entonces, claro, el desafío es montar esa fachada en la punta, que aproximadamente tiene una diferencia de 6.5 metros, para hacerla totalmente recta y tapar las cumbreras. Entonces acá lo que hay que entender es más o menos el esquema estructural que tiene ese techo. Vean que en el extremo no tiene ningún tipo de volado, no tiene ningún tipo de columnas, perdón. Tiene como 6 metros, 5.50 de volado. Esa marquesina está, o ese techo está sujeto por unos tensores cada 24 metros que salen de las columnas principales del galpón. Sale una viga principal, ¿okay?, a nivel del techo, y entre vigas principales cada 24 metros que están sostenidas por el tensor, sale esta cercha que tiene aproximadamente 1 metro, que está revestida por esa tapa, y por cada montante de esa cercha hay una correa del techo que se apoya. Entonces, más o menos el techo de la marquesina también tiene una ligera pendiente a 2 aguas, es decir, recoge el agua de lluvia que cae hacia los extremos de cada nave, y de esa forma el tensor mantiene la pendiente hacia atrás de la viga principal y recoge el agua mediante un canal que lo une al bajante de aguas de lluvia, que está también ubicado cada 24 metros, que coincide con cada tensor. ¿Okay? Entonces ya empezamos a ver un poco el desafío, ¿no? Colocar una pantalla de alucobón de 6 metros, 6.50 metros de alto. Adicionalmente, ese peso iba acompañado del peso de las letras corpóreas, que tenían un peso considerable. Aproximadamente una letra de esa podía pesar entre 150 y 200 kilos. ¿Ok? Esto no es totalmente rígido, se apoya cada 24 metros en unas vigas principales que va sostenida a un tensor. Es decir, habría que evaluar que la colocación de esa estructura y de esa fachada no traiga el techo hacia adelante en la punta. Y adicionalmente pensar en la estabilidad de esos miembros estructurales, que era una pantalla sumamente grande, cómo se le daba estabilidad ante el viento, y que bueno, que habría que amarrarlo a una estructura o a la estructura del galpón, porque no se podía amarrar a las correas, porque bueno, prácticamente estarías cargando nuevamente al volado, ¿no? Entonces bueno, ya se generaba un desafío. No querían columnas, estaban prohibidas las columnas en la punta. Y bueno, habría que ver cómo resolvíamos eso, ¿no? En algún momento, incluso por comodidad, se planteó poner esa fachada de alucobón atrás, que sencillamente era colocar las estructuras livianas y forrarlas, pero quedaban visibles los tensores y prácticamente lo querían todo, absolutamente todo hacia adelante. Entonces nos podemos encontrar con que anteriormente en esa punta del volado habían algunas vallas publicitarias, vallas bastante pequeñas, bastante livianas, pero aquí el peso sí iba a jugar un papel fundamental, no era el mismo comportamiento, y obviamente esto había que analizarlo. Entonces bueno, decidimos hacer un levantamiento de esa parte de la estructura, levantar todas las correas, entendimos cómo era el funcionamiento de los tensores. No se entendía muy bien cómo era la estructura de apoyo, porque esta caja tapaba también hacia adentro, y obviamente
la única manera de que esto fuese estable es que existiera acá un elemento estructural escondido que le diera apoyo a las correas. Cuando obviamente desmontamos esa lata, nos dimos cuenta que había una cercha y que sobre esa cercha se apoyaban las correas. Esto es el planteamiento arquitectónico anterior, el definitivo. No habían las columnas en B, ya vamos a llegar a ese punto. En primera instancia no habían columnas, como les comenté, tendríamos que resolver esa pantalla en el volado, ¿no? Entonces acá se muestra imagen del techo donde se ven los tensores cada 24 metros, como les comenté. Cada uno de estos puntales está colocado en la correa. Esta es la cercha con que nos encontramos cuando desmontamos la caja, que en cada montante recibe la correa, ¿no? Entonces vuelvo y repito, hay una viga principal, vean el bajante de aguas de lluvia, el galpón recoge todas sus aguas de lluvia detrás de la columna, acá en el pasillo, ¿ok? Y cada 24 metros sale una viga principal sostenida del tensor, ¿ok? Esta cercha tenía aproximadamente 1,10 metros de altura, iba de 24 metros de longitud y esas correas se apoyaban en cada uno de estos montantes. Cuando desmontaron la caja, nos llevamos una sorpresa, que es que la cercha estaba bastante corroída. Incluso más o menos en la imagen se aprecia. Estaban sumamente corroídas, incluso habían hasta huecos en los elementos. Ya estaba bastante deteriorada. Y la principal atención se generó en que si el techo, obviamente entendiendo y visualizando, drena hacia atrás, ¿por qué razón esa cercha, si estaba tapada, está corroída? Y obviamente nos generó preocupación. Una de las preocupaciones es que con el tiempo el tensor cedió y la inclinación del techo se vino hacia adelante y no necesariamente el agua estaba drenando hacia atrás. Y como en la lata se almacenaba agua, afectaba la cercha, ¿no? Incluso había unos elementos también de correas que estaban altamente corroídos que los tuvimos que reemplazar también, ¿no? Incluso ya voy a mostrar algunas imágenes. Entonces no nos quedó de otra, porque visualmente tampoco lo podíamos apreciar, y a pesar de que pudiéramos verificar con manguera de nivel, hicimos la contratación de un levantamiento topográfico y nos llevamos una sorpresa, que efectivamente el punto más bajo estaba en la punta, tenía hasta 6 centímetros de diferencia. Por ejemplo, lo podemos apreciar acá, donde esto no es correcto. O sea, imagínense ahora el doble problema que teníamos. La pendiente del techo tenía que obligatoriamente ir hacia atrás, y a nosotros lo que nos preocupaba era cómo hacer para montar la estructura de 6.50 metros para tapar esta nave con el peso que iba a generar, para que esto no bajara y siguiera drenando hacia atrás. O sea, ya había un problema estructural y se nos combinó ahora ya con unas deformaciones que ya tenía el techo debido a la cedencia del tensor, donde ahora prácticamente era imposible, ¿no? Pensar, incluso si ya existía el modelo hecho y analizado las deformaciones, ya habría que hacer algo. Entonces, bueno, obviamente este levantamiento nos sirvió para tomar decisiones. Sumado a que se tenía el modelo estructural y las deformaciones, decidimos hacer lo siguiente. Bueno, aquí se muestra imágenes del modelo. Vean el modelo sin columnas, tomando en cuenta los machones en fachada, todos los elementos estructurales, tensores, o sea, todos los elementos que se conectaban al galpón de alguna u otra forma para darle resistencia y estabilidad a la pantalla, ¿no? Obviamente la propuesta no era vigas y verticales o horizontales y verticales. En este caso tuvimos que cruzar, ¿ok? Y llegar a junta siempre para poder generar un elemento sumamente rígido, ¿okay? Prácticamente una caja muy rígida, una mega cercha, para que prácticamente en 24 metros no se deformara. Necesitábamos, a juro, un elemento, un sistema estructural que se deformara poco, ¿okay? Ya lo logramos con esta configuración, pero teníamos este problema. Entonces, bueno, con el levantamiento, con la información, con la topografía, con las reuniones y todos los criterios estructurales que discutimos, tomamos la decisión de ver cómo era la conexión con el tensor. Incluso vean acá el canal de aguas de lluvia corroído, algunas vigas corroídas como les comentaba.
¿Ok? Después de apuntalar todo el pasillo por seguridad, como lo ven, puntales en cada una de las correas, decidimos desconectar el tensor, cortarlo, ¿ok? Y voltear la conexión, hacer una conexión conveniente con la viga para poder acortar su longitud y mediante un gato subir la viga de carga a la posición que queríamos y volver a conectar ese tensor a la viga. ¿Con qué finalidad? Bueno, ya sabíamos en cada tensor cuánto estaba por debajo a la cota original que debería tener con pendiente mínima, y ya sabíamos por el análisis estructural cuánto teníamos que subir o cuánto teníamos que generar de contraflecha para que cuando se aplicara la carga de fachada con sus letras quedara con la pendiente mínima y el agua pudiera drenar hacia atrás. Eso fue lo que hicimos. ¿Okay? Entonces vean lo importantísimo que fue el análisis de topografía, el análisis estructural y las decisiones en sitio con respecto a lo existente. Entonces bueno, acá muestro la colocación de los tensores para agarrado a las columnas, elementos verticales, algunos elementos horizontales, la fabricación de la cercha, el montaje de la cercha. Se hicieron, como eran 6 naves, 6 tramos de cerchas de 24 metros de longitud. Se fueron agarrando los tensores. Vean que todavía acá la estructura sigue apuntalada. Montamos entonces toda la estructura. Ya incluso los vidrios de fachada estaban montados, porque debido a las decisiones que teníamos que tomar, obviamente se retrasó la construcción de esta fachada. Esta fachada tenía que haber estado primero que la colocación de los vidrios. Y bueno, estábamos esperando el día que se montara, ¿no? Obviamente la Lucobón, las letras, y prácticamente eso quedara totalmente montado para poder entonces quitar los puntales y esperar obviamente con el topógrafo ahí, revisar cuáles eran los niveles de formación. Incluso llegamos hasta revisar las derivas o los desplazamientos que se tenían producto de lo que intentara bajar, cómo se concentraban los esfuerzos en cada uno de los verticales del galpón. Incluso ya los verticales deformándose con los vidrios colocados. Nos parecía un tema bastante delicado, ¿no? Pasamos muchos días recalculando y analizando por muchas formas, ¿no? Que era lo que estaba ocurriendo. Incluso me voy a ir, vean acá ya el Lucobón montado, me voy a ir a otra imagen. Bueno, todas las imágenes que muestro la tienen las columnas en B, pero se logró montar esta fachada Lucobón sin colocar las columnas. Y empezó a ocurrir un debate, porque habían personas que querían las columnas, habían personas que no querían columnas. Obviamente el requerimiento era que no colocáramos columnas. En su momento para mí era mejor y recomendé las columnas. Y por alguna razón arquitectónica me ayudó notablemente, porque en conversación con el cliente decidió que modernizar la fachada, podíamos colocar unas columnas en forma de V. Cuando yo escuché, obviamente me alegré, porque todavía estábamos a la espera de la prueba, de que se terminaran de montar todo. Las letras no habían llegado, eso también era otro punto que nos tenía un poco preocupado, que era lo que más pesaba eran las letras, y que no tenía sentido quitar los puntales. Podíamos quitar los puntales para ver cómo bajaba la cercha sin las letras, pero realmente la preocupación era en los tramos donde iban las letras corpóreas. Entonces estábamos a la espera de las letras llegaban muy cerca de la inauguración, y arquitectónicamente decidieron agregar las columnas en B. Incluso agregarlas de una forma tan rápida que me vi la necesidad hasta de hacer un bosquejo a mano para más o menos agilizar la construcción de la fundación y ciertas cosas. Entonces bueno, obviamente pasamos del modelo que habíamos preparado sin columnas a colocar las columnas en B. Obviamente cambió todo el comportamiento. Estas columnas ayudaron estructuralmente infinito a que esto no se deformara. Lo que sí es que bueno, obviamente la cercha la preparamos y todos los elementos se prepararon para que no existieran las columnas y poder entonces controlar las deformaciones. Es decir, que si desde el principio hubiésemos conocido que van las columnas, de repente
la configuración de esta estructura hubiese sido totalmente diferente, incluso hubiese sido totalmente más económica, ¿no? Pero bueno, decidieron darle un plus con las columnas en B. Muchas de las tiendas construidas llevan esas columnas, también así como la cercha de caja, el vidrio azul, la estructura de farmacia, ya genera un símbolo o una identificación. La gente se identifica con lo que ve en la tienda. También pasa con las columnas en B. Entonces, bueno, tuvimos que obviamente colocar un elemento suplementario porque no coincidían con los elementos de correa que existían. Aquí ya está la cercha montada, conectada. Y se generaron las columnas en B y obviamente el comportamiento estructural fue mucho mejor. Entonces acá las pueden ver ya ejecutadas. Me hubiese gustado de verdad ver el no colocar esas columnas y ver el comportamiento con las letras corpóreas, para ver, bueno, si efectivamente todo lo que habíamos analizado, todo lo obtenido en resultados en ese modelo matemático se iba a parecer a la realidad. Pero claro, había también algo de riesgo por la fachada de vidrio, por toda la inversión que se había hecho, y bueno, fue un tema de seguridad más el plus arquitectónico que le dio. Acá lo ven en la fachada, ya quitando el papel, montando incluso las letras. Y aquí está ya 2 semanas antes la pancarta de inauguración. La inauguración fue el 3 de julio del 2020. Y bueno, aquí se ve toda la fachada, ¿no? Ese fue, creo, el desafío más grande a nivel estructural de la tienda. Otros subproyectos no menos importantes, pero que también tenemos que tener cuidado y que se nos pueden presentar, son las estructuras de los aires acondicionados. En este galpón ya las estructuras estaban, y estaba el armazón de los equipos de aire acondicionado, pero como les comenté, la tienda fue desvalijada. Entonces el ingeniero mecánico se encontró con que prácticamente lo que tenía era una carcasa, y se compraron unos equipos nuevos de aire acondicionado, pero no los mismos que estaban colocados anteriormente. Entonces se trajeron unos aires y observando el ducto, la descarga era directa, la descarga del equipo era por debajo. Obviamente no lo compraron bajo la supervisión del ingeniero mecánico, sino que fue sencillamente un comprador, y resulta que el equipo de aire acondicionado, la descarga la tenía lateral. Entonces había que mover el equipo para poder hacerle la silueta al ducto y que pudiera entonces, mediante la descarga lateral del equipo, conectarse con esta descarga vertical que ya tenía su ductería y ya estaba en sitio, ¿no? Entonces había que ampliar la base. Hay que ampliar la base, hay que agrandarla y que se verifique bajo el peso de este nuevo equipo. Adicionalmente, bueno, eso implica poder romper en sitios donde te vas a encontrar un elemento estructural, ya sea correa, ya sea viga auxiliar, efectivamente ver cómo se conectaba este equipo, ver si la correa era capaz de resistirlo y ante el nuevo peso obviamente, y obviamente, bueno, poder armar la estructura, revisarla para la llegada del nuevo equipo, hacerle su pasarela, sus caminerías, y adicionalmente va a ser un buen trabajo de impermeabilización, porque siempre que se rompen estos techos y no se hace un buen trabajo, bueno, prácticamente te genera un cáncer de por vida, ¿no? Que es la filtración. Hasta acá vean todos los subproyectos que se involucraron dentro del galpón completo y que involucraron carga e involucraron la revisión total de la estructura. Imagínense, incluso esto hasta un tema de poder ofertar o de poder tener experticia, ¿no? A la hora de conocer el alcance del ingeniero estructural dentro de un proyecto. Tú pudiste ser contratado para revisar cada uno de sus subproyectos independientes y darte cuenta que todo eso tenía influencia de carga en el galpón y no necesariamente revisar el galpón, ¿no? Acá incluso no nos escapamos de ninguna forma de que todos esos subproyectos así fueran analizados independientemente, poder entonces incluirlos en un modelo general con las 6 naves, incluyendo también las cosas importantes que tenía la tienda al lado para estar seguro de que esta estructura existente no le iba a pasar absolutamente nada. Y estábamos seguros que no se iba a caer, pero que no pudiera generar un compromiso, por ejemplo, a nivel de deformaciones o a nivel de un evento extremo. Ya lo que me queda por mostrarles son sencillamente sus proyectos adicionales, son externos, pero que también son importantes y involucran un alcance también
y es parte de la remodelación. En este caso tuvimos participación en los portones, en la cerca perimetral, la pérgola de entrada, que es una cerca decorativa. Esta es muy sencilla, esto tiene una longitud de 10 metros. No tiene carga, salvo las luces, las cajas de luces que se colocan para iluminar la noche, pero lo hemos conseguido en otras tiendas con la misma pérgola, pero que tiene luces un poco más fuertes. Esta pérgola tiene 21 metros de longitud, a pesar de que no pesa, los perfiles son aproximadamente 400 milímetros. Tuvimos que acartelarla porque la flecha es notable. Incluso vean la cantidad de empalmes que tuvimos que generar para poder entonces construir toda la pérgola, ¿no? Y bueno, prácticamente cuidar la deflexión, porque es un elemento vistoso más que la resistencia, porque realmente carga no tiene, ¿no? Acá tenemos la de la primera tienda inaugurada y el tótem publicitario. Vean acá, anteriormente tenía una sola propaganda de una sola marca, ahora son dos. Agrandamos la superficie de contacto del viento. Obviamente la presión de viento, a pesar de que sea la misma, incluso puede incrementarse por la altura, pero si la quisiéramos dejar constante, al tener más área va a generar una resultante mayor, y esa fuerza horizontal por el brazo que hay hasta la fundación genera un momento grandísimo, y no necesariamente esto es tan pesado. Así que hay un compromiso notablemente en la fundación y en la estabilidad de la estructura. En este caso nos hemos encontrado que los constructores y el calculista, pues, de estos tótem anteriores, porque son existentes, lo que hacemos es modificarlos y revisarlos, han sido bastante generosos con la fundación, y ante el cambio de área hemos logrado estar todavía entre los valores de estabilidad al volcamiento. Bueno, señores, esto fue lo que les traje preparado para el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta clase y que les sirva para sus proyectos futuros. Espero unos segundos mientras refresco la garganta, de que puedan hacer todas sus consultas, y las responderé en un momento. Bueno, vamos a ver, todavía nos quedan algunos minutos para responder algunas preguntas. Las personas que me han consultado en relación a la grabación, no se preocupen, que a partir del día de mañana el equipo se pone en contacto con ustedes para que puedan acceder a la grabación del webinar, la grabación del seminario, aquellos que deseen revisarlo posteriormente con más calma. Muchísimas gracias a todos los comentarios que tenemos acá en el chat, de verdad muy agradecido, de verdad, excelente Joel, tu presentación, de verdad que muy buena. Por acá comenta Del Valle, la parte de construcción es muy interesante, mucha utilidad, sí, totalmente. Vamos a ver, Ignacio por acá hace una consulta en relación a los días de clase. No te preocupes, Ignacio, puedes escribir al correo info si quisieses más información en relación al seminario. Si no, no te preocupes, que una persona del equipo ya toma tus datos acá directamente del chat y se pondrá en contacto contigo para otorgarte la información, facilitarte la información que necesitas para el programa, ¿ok? Muy bien. Por acá Ignacio nos consulta que está interesado en el programa. Muchísimas gracias, Ignacio. Como te digo, se pondrá en contacto contigo para facilitarte la información para apuntarte y que puedas aprovechar el programa. Muchísimas gracias, Mario, por tus comentarios. Muy bien. Consulta por acá, Fabiola. Sobre lo que menciona la losa de pavimento, quería consultar los espesores de base y subbase, los define el ingeniero estructural o el geotécnico. En materia de base y subbase, tenemos que trabajar de la mano con el geotécnico, pero es un trabajo conjunto, ¿no? Lo que ocurre es que si son losas de pavimento para soporte de carga móviles, como por ejemplo rack de almacenamiento o montacargas ya con cargas importantes, o el geotécnico está familiarizado con los procedimientos de diseño estructural de la losa de pavimento, o el ingeniero estructural que entienda de esto debe solicitar la data correspondiente al geotécnico para completar el diseño. Pero siempre tienen que estar de acuerdo los dos. Es parte de lo que desarrollamos acá en la primera parte de ese tema. Una de las cosas en las que me enfoco es que se entienda la información que requiere cada profesional para poder completar el diseño, ¿ok? Porque si no, si lo hace uno solo y le falta información, empezamos a asumir, a irnos a tablas y empezamos a...
Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario adicional, alguna duda que deseen adicional contemplar acá. Todavía nos quedan unos minuticos antes de cerrar. Bueno, creo que tenemos entonces todo respondido de momento. Bueno, señores, muchísimas gracias una vez más a todos por su participación, por su asistencia. Vamos a ver, por acá me llega una consulta. Bueno, llega un comentario de Fabiola. Muchas gracias, Fabiola, por tu comentario. Me consulta por acá Antonio, te consulta Joel. ¿Cómo tomar en cuenta el efecto vibratorio del equipo aire acondicionado para la estructura global? Sí, Edison, te escucho. Mira, realmente esos equipos que logramos instalar no tienen una alta vibración, y realmente cuando hay alguna vibración que pudiera ser transferida a los elementos estructurales, buscamos proporcionar una estructura que sea un poco más pesada, que aproximadamente generarle como un peso adicional para tratar de aislar la vibración, ¿no? Si eso no es posible, tratamos de hacer conexiones que permitan de que esa vibración se atenúe a los elementos estructurales. Pero en este caso, prácticamente las bases conectadas de forma rígida no generaban vibración a la estructura. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, consulta por acá Antonio. El proyecto final también podemos hacerlo en ETAP. Sí, el ETAP sí, el SAP realmente prácticamente un alcance que puedes desarrollar en SAP 2000, típicamente lo podrás hacer en ETAP sin problema. No hay mayor inconveniente. ¿Okay? Está concebido la solución en SAP 2000 del mismo, pero realmente lo puedes desarrollar de igual forma en ETAPS. ¿Okay? No hay ningún problema. Consulta por acá Mario, estas estructuras para nave está involucrada el caso de estructuras ligeras tipo panel y yeso. Bueno, realmente habría que ver bien a qué te refieres, Mario, porque en algunos casos estos paneles de yeso son como divisiones que no forman parte del sistema estructural. Hay otras que son elementos prefabricados de panel y yeso, donde el elemento prefabricado tiene capacidad estructural. En ese caso, acá no los estamos contemplando. Acá es el caso del edificio industrial típicamente en acero, con soporte para mezaninas en acero y todo esto, ¿no? Pero pudiese darse el caso también de que las mismas se desarrollen con elementos prefabricados utilizando esta combinación que comentas, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver, consulta por acá. Bueno, creo que tenemos tiempo para una consulta más. Nos consulta por acá Daniel sobre el caso estudio, el soporte semirrígido de los marcos intermedios, ¿de qué manera estaba conectado en el perímetro de la nave? No sé si me oyes, Joel. Sí, te escucho. Y leyendo otra vez la consulta que no quede claro ya. Ok, ya entiendo. Se refiere a las vigas auxiliares que estaban conectadas a las vigas longitudinales con la cartela. Realmente era una conexión acortante, ok, y sencillamente se le hizo un suplemento con la misma sección I, como decir un tubo hacia abajo, y se conectó a la cartela de forma rígida, pero arriba estaba conectado a corte, o sea, es decir, estaba apernado solamente en el alma. Esa era la conexión semirrígida, incluso por eso lo llamé semirrígido. Era como una mezcla entre una articulación y un empotramiento. Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, por acá consulta Alfredo, que está apuntado al diplomado en diseño en concreto por ACI. Si pudiese llevar este curso, bueno, puedes escribir al correo info, Alfredo, para que te faciliten la información y te den todo el detalle también de la dedicación semanal y todo esto para que puedas evaluarlo conjuntamente con la dedicación del diplomado y puedas evaluar entonces si puedes llevar ambos programas, ¿ok? Bueno, señores, creo que ya esto ha sido todo por hoy. De verdad, una vez más les agradezco su participación, su asistencia el día de hoy.